Buen día audiencia, soy Eita Caleb y hoy les quiero hablar de algo que me ha empezado a suceder en estos últimos 3 libros que he leído de Stephen King. Aprovechando que ya estamos en un mes en el cual llegan adaptaciones por aquí y por allá, y como muestra un botón tenemos el año 2017, donde llegaron diferentes adaptaciones cinematográficas de sus trabajos. Hay que reconocer que este autor ha tenido una gran trayectoria. Se ha sabido cambiar, se ha sabido adaptar a ciertos estilos en cierto mercado literario, en el mercado cinematográfico, y lo ha podido hacer con una destreza y una maestría con la cual ha logrado llamar a muchísimos lectores alrededor del mundo. Pero como suele suceder, normalmente los inicios no son los mejores y muchas personas creen que porque son los primeros libros de Stephen King los que se están leyendo y los que se escribieron, creen que esos son los mejores o creen que esos son parte fundamental para entender cómo va a ser su escritura. Tenemos por ejemplo el caso de Carrie, novela muy bien salvada por su esposa, rescatada del bote de la basura, que se convirtió en un éxito y se convirtió en la catapulta para volverlo un autor magnífico, para volverlo un autor muy vendido, muy solicitado, y digamos que por el tiempo esta fama le empieza a caer, esta fama le empieza a llegar y lo empieza a nublar. Y pues también ahí tenemos como ejemplo que en los 80s, años después, ya posterior, después de estos finales de los 70s donde publica sus obras, va a tener esta serie de, podríamos decirle, muletillas dentro de su propio estilo, porque empieza a escribir libros muy grandes, y estos libros muy grandes intentan abarcar todo un aspecto general de la obra y quiere llenarla de más detalles, y todo esto como para evitar quedarse conforme con lo que hizo con Carrie. Pese a que es una novela chiquita, tiene muchos detalles, pero a él le habría gustado meter tal vez más cosas, le hubiera gustado explorar otras cosas y tal vez no darse a conocer con esta primer novela. En fin, parece ser que su rendición es una manera de demostrar que él puede, demostrar que sí se logra y sí puede tener estas gigantescas páginas y páginas y páginas y estos kilos de hojas y demostrarlo frente a todos, demostrar que puede contar detalles. Y no es para menos, voy a hablar de El misterio de Salem Slot de Stephen King, publicado por De Bolsillo. Y este libro hacía mucho que no se editaba y es algo curioso. La última edición de este libro es color negro, así más o menos, y viene ilustrada y tiene cosas como extendidas hasta donde tengo yo entendido, pero el problema es que es una edición muy codiciada, se vende carísima, aquí en México es muy difícil quien la tenga, y esa edición no la incluyeron en este formato, en De Bolsillo. ¿De qué va el misterio de Salem Slot? Bueno, nos cuenta la historia de Ben Mears, un sujeto que decide regresar al pueblo que lo vio crecer, que lo vio nacer, que se llama Salem Slot. ¿Y por qué decide regresar? Él tuvo un trauma al visitar una casa que se encuentra en una colina, y esta casa es muy temida por muchas personas y se rumoraba que estaba encantada. Él tuvo un encuentro muy desafortunado, un encuentro que lo dejó blanco, que lo dejó traumatizado, que lo sigue persiguiendo hasta sus años de adulto, y regresa a este pueblo pues para exorcizarlo. Regresa para enfrentar a este miedo y se hospeda un poco cerca del lugar, pero empezará a darse cuenta que las cosas en Salem Slot no están del todo bien, porque hay gente que está desapareciendo. Hay actos, podríamos decir, medio satánicos, medio de índole de ritual,
que están sucediendo en Salem Slot, y es algo que le llama la atención porque para él Salem Slot de por sí era un terreno terrible, de por sí era un lugar en el que no le gustaba estar, y regresar en estos años de adultez y que lo encuentre igual, pues claro que le mueve un poquito el tapete, pero es en este punto donde Stephen King intenta hacer una rendición a Drácula. Y esto no es spoiler por nada del mundo, sino que es su manera de percibir Drácula, en lo que conoceríamos como su forma de ver Estados Unidos, su forma de ver a los estadounidenses y cómo situar esta leyenda de Transilvania en un pueblito ahí alejado, medio en construcción todavía, en el cual solo se accede a través de una carretera que deja, lo atraviesa y se va a esta carretera. Y bueno, es en este punto donde King quiere explorar diferentes cosas con el mito de Drácula, con la historia de Bram Stoker. ¿Qué es lo que sucede? Que por lo menos en Drácula había un protagonista con el cual podíamos nosotros empatizar, podíamos nosotros sentir que estaba sufriendo, que le estaba pasando muy mal, este Jonathan Harker relatando sus vivencias, todo lo que le pasa. ¿Qué pasa con Ben Mears? Ben Mears parece ser que es un personaje al cual el destino lo está trasladando y las circunstancias lo están llevando de un lado a otro, en lugar de que él sea el que propicia estas circunstancias. Y es terrible porque es un protagonista bueno, o sea, tenemos un protagonista traumatizado, un protagonista que puede adentrarse a explorar ese terror que le generó y que ahora pues está volviendo a vivir porque de lejos ve que algo extraño está sucediendo en esa casa que recientemente la compraron. Y puede tener increíbles cosas, pero el caso es que Stephen King, como decía antes, se está centrando en los personajes que están rondando el pueblo de Salem Slot. La mujer que está en la casa de tal, el hombre que se va al basurero, el otro que es el párroco de la iglesia, el niño que de repente está jugando y algo ahí sucede con su hermano. Hay cosas dentro de estas familias de Salem Slot que se pueden contar en muchísimas partes y le puede dar esta redondez característica de algo sucede, queda el suspenso, continuamos, y tarde o temprano estas familias van a tener que regresar, van a tener que intervenir de cierta manera y sirven para situarnos en el contexto de la historia, en el ambiente y con estos personajes tan difíciles que van a convivir entre ellos. Pero aquí el asunto es que no termina de decir las historias. Stephen King no explica nada de lo que le pasa a estas personas, las deja, llena páginas. Hay de hecho una parte que habla de casi todo el día o medio día de lo que sucede en Salem Slot y son personaje tras personaje tras personaje y los tira por doquier, pero no los termina de cerrar. Entonces parece ser que esta llenadera de hojas no sirve en realidad, a pesar de que quiera intentar meter ahí el contexto a la fuerza, quiera meter su ambiente a la fuerza, no funciona, porque estas personas no resuelven sus destinos, no resuelven sus objetivos y se van por otro lado. Y pues claro, tenemos a este protagonista pusilánime que todo el tiempo está aterrorizado, y sí, se entiende que esté aterrorizado, pero todo el tiempo que tenga una falta de querer hacer las cosas, de quererlo lograr, una cobardía gigantesca, que uno dice, este es el personaje que está relatando todo, por este personaje me tengo que preocupar, se supone. Y resulta una completa decepción, es un personaje vacío. Ben Mears puede tener un trauma gigante, pero en ningún momento está lidiando con esto directamente para avanzar la historia, sino que pasan circunstancias y él se agarra de las circunstancias y dice, pues de paso salvo a la ciudad y me salvo a mí mismo. Y ya, y se va por ese camino en lugar de irse a una introspección. En la novela de It,
pasaba algo curioso, y es que teníamos la mentalidad del niño y la mentalidad de adulto cuando hablábamos del Club de los Perdedores. Pero ¿qué sucedía? Ahí por lo menos tenía esta evolución, veíamos cómo había crecido este personaje. Y cuando volteamos a ver a Ben Mears, resulta que es el mismo niño tímido, cobarde, que no quiere hacer que esta historia avance y que se mantiene recluido, serio en sus cosas, y no hay ni un ápice de personalidad, no tiene nada de qué engancharse uno. Y eso es por un lado, porque por el otro, digamos que la historia se podría contar así, rápidamente, y yo creo que a esto, honestamente, le sobran páginas y le sobran detalles de los cuales no nos queremos enterar. Y aquí ocurre una cosa, y es que Stephen King en este periodo no sabía en qué ahondar, no sabía en qué forma, o por lo menos con este tipo de novelas, este tipo de historias que me ha tocado leer, no sabe ahondar en el terror. Podemos ver aquí en la cubierta la casa, las raíces, y decimos, ok, nos puede parecer una novela de terror, pero difícilmente podría decir que es de terror. Es más bien algo como una especie de suspenso, y hay contadas escenas de terror muy bien hechas, pero que duran poquísimo. Sentí que estaba volviendo a leer Psicosis de Robert Bloch, y ver la escasez de detalles, la escasez de emoción que generaba, y en 2 páginas ya se resolvía y ahí terminaba. Hay un pequeño, muy pequeñito spoiler. Digamos que una persona chiquita decide por alguna razón atacar a Ben Mears, o como que quiere atacar porque Ben Mears hizo algo. Y esta pequeña personita como que nada más está moviendo ahí la mano y todo. Y vaya, esa escena en el libro está muy bien hecha, pero dura tan poco. Uno lo disfruta tan poco. Y hay detalles que están completamente fuera de lugar. Completamente soltados ahí. Al y se va de, sí, imagínatelo cómo pasa. Y de repente la sombra se cernía y ya. Y ahí acababa el capítulo. Entonces uno se queda, bueno, ¿qué pasó? Y no termina de resolverse eso, porque los trayectos entre cada suceso se quedan vacíos. Hay muchísimos cabos sueltos en Salem Slot. Hay muchísimas cosas que no terminan de explicarse, ni de personajes, ni de sus destinos, ni de las circunstancias. Medio lo explican otros, pero hay otras cosas que se quedan huecas, se quedan vacías, y pues es una novela muy taladrada, porque eso distrae de la historia de Ben Mears, que es saber qué es lo que está sucediendo en Salem Slot. Y se explica rapidísimo porque Ben Mears en toda la maldita novela se pasa viajando, se pasa de aquí para allá. Ay, hay que hablarle al doctor, va con el doctor. Ay, hay que hablarle acá al párroco, va con el párroco. Todo se soluciona yendo en coche, y creo que esto se repetirá en las siguientes novelas después de lo que escribe Stephen King en este año de publicación, porque es un tema común. Él empieza en Salem Slot esta extraña corriente de que todo mundo tiene coche y todo mundo soluciona sus problemas yendo de aquí para allá. Y el coche milagrosamente no se descompone, y va este protagonista a tal lado, a tal lado, a tal lado, y ya se resolvió la historia. Y todo se resolvió manejando. Entonces uno no ve además de la transformación del protagonista, del que te está contando la historia, del que te tiene que mantener atado a ver qué es lo que le está sucediendo, no termina de cambiar, no termina de encajar bien. Y se siente como que el destino lo está arrastrando, y dice, sí, ya vamos a terminar esta novela, sí, ya, que termine. Y para colmo de males, el final de Salem Slot es raro, y raro tirándole a malo, porque da nada más estas huellas de suspenso, como que Stephen King quería hacer una bilogía o trilogía, qué sé yo, pero deja mucho este cliffhanger. Y vaya, no es spoiler ni nada de eso, al contrario,
pero creo que debería uno de pensarse dos veces antes de leer El misterio de Salem Slot, porque la historia tal como se cuenta rapidísimo, no se ahonda en estos detalles, no vemos a lo que se va a convertir Stephen King ya a futuro, ya con sus siguientes libros, ya escribiendo It, escribiendo Misery, metiéndole más complejidad. Yo creo que esto fue nada más para cobrar el siguiente cheque. Y ya, vamos con la siguiente novela. Y después vendría, si no me equivoco, si no mal recuerdo, El Resplandor. Y en El Resplandor sí va a explorar muchísimas cosas. Pero aquí parece ser que quería hacer su tributo, quería hacer su rendición, quería hacer su complacencia con Bram Stoker. Y no terminó de cuajar. Me gustaron algunos aspectos como la apariencia de estos antagonistas que van a llegar a cerrarle el camino a Ben Mears. Me gustó pues de cierta manera cómo se trasladó Transilvania a este pueblito de Estados Unidos, pero no hay mucho, no hay nada que rescatar. Y es terrible porque hay muchas personas que dicen que este libro es uno de los mejores de Stephen King y no es cierto, no es cierto, de verdad. Es de las pocas veces en las cuales digo, o sea, le tenía tanta fe a algo de Stephen King y yo me fui a la segura porque dije, seguramente tiene más cosas de terror, ha de tener, estas descripciones horribles y todo, que ya vamos a empezar a ver Stephen King retomando a Drácula, oh, qué padre. Y la verdad es que no, no me asusté, no me divirtió, me aburrió bastante, fue un tedio ya terminarlo. Y me revolvió bastante la mente, entonces, en el mal sentido. Hay libros que te revuelven la mente en buen sentido, pero este no es uno de ellos. Entonces, no sé qué se propuso, no sé qué se proponen lectores que estén recomendando mucho este libro. No sé qué le ven, de verdad, no sé qué le ven. Y he leído cosas que tienen que ver con la temática de Bram Stoker, pero son 1000 veces mejores. Entonces, pues esta fue la reseña de esto. Es que me sigue sorprendiendo. Perdón que esté tan incrédulo, perdón que esté tan eh, medio iracundo más o menos, porque yo sí me esperé mucho a que saliera esto y estaba ahorrando para comprarme esta edición. Y dije, finalmente ya lo va a retomar de bolsillo, ya va a empezar a sacar así los clásicos. Pero no, o sea, sacar esto, yo ya veo por qué esto estaba descatalogado. Entonces, esto ya no pertenece a mi estantería, nunca más. Y pues, sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.